Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Doy gracias a nuestro Padre glorioso por concederme este grande y glorioso beneficio, grande y glorioso privilegio de poder estar aquí y hacer estas grabaciones y hablar de nuestro Abba glorioso y eterno, por medio de la obra gloriosa de nuestro Melech, su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, el enviado, el ungido, Emmanuel. Y doy gracias por la presencia gloriosa de su Ruach, su ángel que habita en nuestras vidas, y su ángel, su Ruach, nos guía a toda verdad, en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Nos enseña todo lo referente a lo que salió de la boca de nuestro Padre, el conocimiento de la verdad, y nos recuerda todo lo que habló y salió de la boca de nuestro Melech, palabra de vida eterna, la revelación del conocimiento de la verdad. Dicho eso, en este tiempo estamos viviendo esta semana, es el tercer día de la semana y estamos preparándonos para celebrar el principio de mes. Para que todos ustedes sepan, nosotros somos enseñados y educados por el Ruach de nuestro Padre, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, ha establecido en nosotros el reino de los cielos por medio de la obra gloriosa del sacrificio de su Hijo amado, mediante su muerte, su derramamiento de sangre, su sepultura y su gloriosa resurrección, en el cual nosotros somos nacidos de nuevo mediante la resurrección, conforme a la obediencia, en el oír y el hacer la voluntad de nuestro Padre, negándonos a nosotros mismos, renunciando a este mundo, crucificándonos juntamente con nuestro Melech, sepultándonos juntamente con Él y resucitado y acepto delante de la presencia de nuestro Padre como hijo suyo y sellados por su Ruach para ser enseñado, educado e instruido en todos los mandamientos en los tiempos establecidos por nuestro Padre. Por eso digo que nosotros estamos en el tercer día de la semana y estamos a 2 días del término, ¿no es cierto?, del 11º mes conforme a los tiempos de nuestro Padre, y entramos en el 12º mes desde ahora, desde el 11, para empezar, ¿no es cierto?, a vivir las fiestas gloriosas de la entrada del año, del primer mes del año conforme a lo que nuestro Padre estableció. Y yo ya lo he hablado en los videos anteriores, lo que habla nuestro Padre y establece, ¿no es cierto?, su tiempo en Éxodo capítulo 12, que nuestro Padre le establece a su pueblo: este es el primer mes del año para vosotros. Este es el mes, el primer mes del año, el mes de Aviv, Nisan. Aviv porque era el tiempo, ¿no es cierto?, de la cebada. Entonces, nuestro Padre le dice a Moisés y Aarón: enséñales al pueblo que este es el primer mes del año. Ahora, a los 10 días de este mes sepárese cada uno un corderito, estando allá en Egipto. Lo inmolará toda la congregación, conforme a la familia. Lo apartará a los 10 días y al día 14 de este mes, de tarde en tarde, será Pesaj, Pascua. Al día siguiente es el día de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura. Desde el día, ¿no es cierto?, 14 en adelante hasta el 21, 7 días. Entonces, ¿por qué yo reitero esto? Porque nosotros vivimos conforme al reino de los cielos y no conforme a este mundo.
No, nuestra vida está guardada en la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Nosotros oímos y obedecemos la voluntad de nuestro Padre y no doctrinas, no metodologías, no voces de hombre, doctrinas de hombre, costumbres filosóficas de los hombres. No, nosotros somos renacidos, somos nacidos de nuevo por las muchas misericordias de nuestro Padre, que nos concede este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad para la obediencia gloriosa por medio de su Hijo a hacer su voluntad, en el oír y el hacer. Entonces, para muchos esto es una locura. Sí, es una locura para los que no conocen, no entienden, viven una doctrina metodológica conforme a voluntad de hombres, doctrinas de hombres, pero nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, intervenido gloriosamente por sus muchas misericordias por el reino de los cielos mediante su Hijo, porque su Hijo, ¿qué es lo que dice? Nuestro Melech: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado para qué? Dice ahí que el reino de los cielos se ha acercado para que tú vivas una metodología, para que tú ames una congregación, para que tú, ¿no es cierto?, empieces a interpretar la voluntad de nuestro Padre para tus propios beneficios y réditos. No es así. Estás perdido. Pero nuestro Padre glorioso nos ha concedido, y su voluntad es para con todos, su voluntad es para con todos los hombres, sin excepción, pero para hacer su voluntad, no para que tú, ¿no es cierto?, tú tomes este nombre o doctrinalmente y no, si Dios me ama y Dios siempre me va a perdonar y siempre está conmigo. Mentira, porque si el reino de los cielos está en tu vida, tus frutos, por tus obras, por el conocimiento que se te concede mediante la revelación, vas a vivir la voluntad de nuestro Padre, no para oír congregacionalmente metodologías, sino para que seas enseñado por nuestro Padre mediante su Ruach. Ya, dicho eso, vemos en las Escrituras que nuestro Melech, en la enseñanza, la instrucción que le empieza, ¿no es cierto?, a ministrar a sus discípulos, le enseña, ¿no es cierto?, el Padre, como todos muchos dicen, pero aquí le está enseñando una oración delante de nuestro Padre. Ahora, los que empiezan a lo mejor a discrepar y empezar, ¿no es cierto?, a anteponer a la voluntad de nuestro Padre sus propias ideologías, nuestro Padre establece por las Escrituras, si nosotros lo vemos bien aquí en Juan capítulo 3, del versículo 31 y Mateo capítulo 17, quiero leer esto antes de cualquier persona o cualquier doctrina o cualquier invento ilusorio de personas, profetas engañosos, pastores engañosos, maestros engañosos, que nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. No para establecer congregaciones ni doctrinas. Nuestro Padre viene a establecer el reino de los cielos para que se cumpla su voluntad. Ya. En Juan capítulo 3 del versículo 31, pongamos atención, dice: el que de arriba viene, que es el reino de los cielos por medio de su Hijo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, es carnal. Él es carnal, cosas terrenales habla. ¿Pusieron atención? Ya. Bueno, pero el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
El que viene del reino de los cielos es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, que es el mensaje proclamado por la voluntad de nuestro Padre, este testigo que nuestro Padre es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre no da su ruaj por medida. Y escuchen, el Padre amó o ama al Hijo y todas las cosas se las ha entregado en su mano. Todo. ¿A quién? ¿Se lo entregó alguna corporación? ¿Algún instituto ideológico? ¿Alguna doctrina de este mundo? No. Ya. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, tiene vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida del Hijo, sino la ira de nuestro Padre está sobre él. ¿Ya escucharon? Ya. Entonces, vamos nosotros ahora a Mateo, capítulo 17, que aquí habla nuestro Padre gloriosamente, y aquí está registrado. En el capítulo 17 del libro de Mateo, versículo 1 en adelante, 6 días después, Emmanuel, Yahshua HaMashiach, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, gloriosamente. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a nuestro Melech: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Ahora viene aquí otra gloriosa presencia. Miren, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Ya, ¿a quién había que oír? ¿Doctrinas? ¿Que supuestamente, entre comillas, hablan en el nombre? No, hablan sus propias doctrinas, hablan sus propias metodologías, sus propios pensamientos engañosos, y no conocen a nuestro Padre, y no son del reino de los cielos, no son hijos. Son personajes, ¿no es cierto?, engañosos, que dicen que son, pero no, porque el que es verdadero va a oír la voluntad de nuestro Padre mediante su ruaj, y va a hacer la voluntad de nuestro Padre. Como nuestro Padre habla, ¿no es cierto?, ahí aquí en mismo Lucas, en el capítulo 22, en Getsemaní, en la oración de Getsemaní. Y escuchen lo que dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Ya, es interesante oír a nuestro Melech. ¿Qué dice nuestro Padre? A él hay que oír. Pongan atención, no pongan atención a doctrinas, no pongan atención a enseñanzas engañosas, doctrinas de hombres, instituciones corporativas. No lo hagan. Rueguen a nuestro Padre que les conceda el beneficio de poder ver y poder oír la voz gloriosa del Ruaj, la voz gloriosa de la voluntad de nuestro Padre.
Entonces, los discípulos le rogaron a su maestro, a nuestro Melech, que le enseñe, maestro, ¿cómo nosotros tenemos que orar? Enséñanos usted a orar, no como la oración que enseñan ahí, hay muchas oraciones. Enséñanos usted a orar. Y mire lo que sale de la boca de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. Lucas capítulo 11, del verso 1. Aconteció que estaba nuestro Melech, Yahshua, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Reconociendo a un Padre glorioso. Ok, pongan atención, porque hay un Padre glorioso que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, en nuestras vidas. Entonces quiero detenerme ahí, ¿no es cierto? Quizás un buen ratito. Hágase su voluntad. Padre glorioso, Padre eterno y glorioso, en el nombre precioso de su amado Hijo, yo proclamo delante de su presencia, cúmplase su propósito y hágase su voluntad aquí en nuestras vidas, como se cumple su voluntad en el reino de los cielos. Porque está hablando como en el reino de los cielos, como allá nuestro Padre determina, envía, ¿no es cierto?, mensajeros como el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y todos los siervos de nuestro Padre del reino de los cielos hacen la voluntad de nuestro Padre. Y aquí nuestro Melech, él está dando testimonio ahí en la oración de Getsemaní antes de ir al sacrificio. Padre, si es posible que esta copa no la beba, pero no se haga como yo quiero, sino que cúmplase su voluntad, hágase su voluntad. Nosotros vemos en las escrituras cuando nuestro Melech a los 30 años fue llamado por nuestro Padre y fue llevado hacia el Jordán donde el profeta Juan. Y el profeta Juan lo reconoce y dice, tú eres el Cordero, tú eres el Redentor, yo tengo que ser. Y nuestro Melech, ¿qué le dice? Juan, pon atención, es necesario que hagamos la voluntad de nuestro Padre, que se cumpla toda justicia conforme a lo que estableció nuestro Padre. Y Juan dice, que así sea. Y él, ¿no es cierto?, ordena, vale decir, lo purifica y lo lava. Y cuando salió de las aguas, Juan relata que vio al Ruaj en forma corporal, el reino de los cielos, posar sobre nuestro Melech. Y cuando vino el reino de los cielos, el ángel de nuestro Padre, la gloria de nuestro Padre, fue llevado en el poder del Ruaj al desierto de inmediatamente. Ahí está registrado. ¿Para qué? Allá nuestro Padre en su voluntad, su Hijo, ¿no es cierto?, en un ayuno de 40 días y 40 noches, y tuvo hambre, y era tentado y era seducido, y el enemigo viene para acá delante de él y le dice, bueno, si tú eres hijo del reino de los cielos, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta gloriosa de nuestro Melech, escrito está. Dios que vino a restaurar todo, escrito está, porque el enemigo, ¿qué es lo que venía a hacer? A distorsionar todo. Escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá.
¿Qué es lo que salió de la boca de nuestro Padre? La simiente gloriosa. A través del arcángel Gabriel, en su mensajero, trajo palabra gloriosa, diciéndole a Miriam, vas a concebir por la voluntad de nuestro Padre. Vas a ser intervenida por el reino de los cielos y el Ruach glorioso vendrá sobre ti. El santo ser que nacerá será llamado Emmanuel, hijo de nuestro Padre, Emmanuel. El Salvador, el Yeshua. El Salvador que fue enviado desde que se introdujo desde chiquitito es el Salvador. Un poderoso Salvador. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo sujetó a la condición de hombre hasta que cumpliese la edad. ¿Suficiente para qué? ¿Los 30 años? ¿Para qué? Para llamarlo, y todavía se llamaba el Salvador, porque Juan cuando le dijo, tú eres el Redentor, tú eres el Cordero. Muy bien. Pero cuando vino el Ruach, bajó la profundidad del agua y salió del agua, purificado y lavado, vino el Ruach y moró, vino el reino de los cielos y se introduce en el cuerpo de nuestro Melech, Emmanuel con nosotros, el reino de los cielos en medio de nuestra vida. Bueno, entonces, aquí dice, hágase tu voluntad, Padre glorioso, hágase tu voluntad, aquí en nuestras vidas como en el cielo. Ya. Entonces, todos los que dicen que conocen a nuestro Padre, muchos usan a nuestro Padre y lo someten en sus propios pensamientos a sus propias voluntades. Estoy hablando de los hombres. No, si Dios está conmigo, Él siempre me va a bendecir. Él siempre va. No es así, porque nuestro Padre no vino para que tú manejes. Nuestro Padre envió a su Hijo por causa de la condición del hombre, por causa que el hombre estaba condenado y estaba enjuiciado. Y nuestro Padre en sus muchas misericordias le viene a dar la libertad de la condenación y del juicio eterno. Le vino a dar la libertad del decreto que salió de su boca. Y lo que salió de su boca ya en el principio de Génesis dice, porque si expones y comes de ese árbol, porque ese árbol que está ahí es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la muerte, de la maldad, de la mentira, ciertamente vas a morir. Y nuestro Padre lo decreta. Y comió y murió. El reino de los cielos se apartó de Adán y de Eva. La gloriosa presencia del Ruach, del resplandor de gloria, de la vida del reino de los cielos se apartó. Y vino y se introdujo sobre Adán y Eva la potestad de las tinieblas, la muerte, la condenación. Y el hombre queda en una condición, ¿no es cierto?, de muerte, en una condición temporal y gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Gobernado, ¿no es cierto?, por la ley. La ley son las instrucciones, la ley son los mandamientos. Empezó a ser gobernado por los mandamientos de su padre, el diablo. Es por eso que nuestro Padre envía a su Hijo para restaurar todas las cosas y ordenarlas. Entonces, la pregunta es, ¿qué entiendes tú, Padre, hágase su voluntad? La misma Escritura nos enseña y nos ayuda y mediante su Ruach para poder conocer, entender y comprender que nuestro Melech, Él enseña y a Él hay que oír. Nuestro Padre lo dice clarito. Yo envié a mi Hijo y en Él he depositado mi voluntad. Entonces nuestro Melech, Él empieza, ¿no es cierto?, a hablar en Marcos capítulo 1. Y dice así, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino el Hijo de nuestro Padre, Emmanuel,
Galilea anunciando el reino de los cielos, diciendo 2 puntos. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué cumplimiento? Y es por eso que tú tienes que detenerte. ¿Qué cumplimiento? ¿Por qué dice el tiempo se ha cumplido? Sí, porque había sido profetizado. Nuestro Padre habló de su Hijo y del cumplimiento de su voluntad, de los libros de los primeros 5 libros de Moisés, en los Salmos y en todos los profetas. Nuestro Padre está estableciendo, ¿no es cierto?, su voluntad y la manifestación del cumplimiento de este. Entonces, el tiempo se ha cumplido y dice, y el reino de nuestro Padre se ha acercado. Habla de obedecer y arrepentirse. Arrepentimiento y obediencia. Le está hablando a su pueblo. Yo te quiero decir que tú sitúate en este contexto, le está hablando a su pueblo, conocedores de la Torá, conocedores de las palabras proféticas, porque en los relatos de los escritos, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla, ¿no es cierto?, que mucho se está escrito, este es el enviado, este es el profeta que habla las escrituras, dicen. Este es el Mashiach, el ungido, conocedores de las escrituras. Entonces, él así aparece aquí en el libro de Marcos cuando vino del desierto. Miren, y luego el Ruach le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, vino. Es todo un proceso de la voluntad en el orden de nuestro Padre. Vino, ¿no es cierto?, nuestro Melech en el poder del reino de los cielos, anunciando las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre, de las misericordias de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que es hacer su voluntad? Oír a nuestro Melech. Oír a nuestro Melech. ¿Qué es lo que es hacer su voluntad? Aparece en el libro de Juan. Aparece en el libro de Juan. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que tú le obedezcas. Que tú le obedezcas. Y aquí voy a hablar, ¿no es cierto?, lo que dice nuestro Melech en Juan capítulo 3 del versículo 16. Y después nos vamos a retroceder al capítulo 3. En el capítulo 3 del versículo 16 dice, porque de tal manera que está hablando el Hijo de nuestro Padre, nuestro Maestro Emmanuel, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que Él me ha dado, porque Él me ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Porque no me envió mi Padre al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, porque estaba en condenación y en juicio eterno. El que obedece al Hijo no es condenado, pero el que no obedece al Hijo ya ha sido condenado, porque no ha obedecido el mensaje emitido por el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz gloriosa del reino de los cielos por medio de su Hijo vino al mundo, y los hombres le dieron la espalda al Hijo porque aman más las tinieblas, aman más a este personaje, obedecen más a Satanás, el diablo, que la luz, porque sus obras, las enseñanzas de que este enemigo le entregó al hombre, son malas, mentirosas, engañosas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, aborrece al Hijo de nuestro Padre, y no viene a hacer la voluntad del Hijo de nuestro Padre, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué obra? Porque ellos, ¿no es cierto?, ¿cuáles obras? Eran contrarias a los mandamientos. No matarás, y mataban. No adulterarás, y adulteraban. No engañarás, y engañaban.
no robarás y robaban. ¿Vio? Eso es. Y obedezcan los mandamientos, no lo obedecían. ¿Vio? Y así lo dice las Escrituras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, a nuestro Melech, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, más el que obedece los mandamientos, más el que vive conforme a la voluntad y no mata, no roba, no adultera y obedece a nuestro Padre porque practica la verdad, lo que salió de la boca es la verdad, viene a la luz porque nuestro Padre establece un nuevo pacto, tiene que venir igualmente, ¿no es cierto?, donde nuestro Melech, para que sea manifiesto que sus obras, ¿no es cierto?, son ahora hechas en nuestro Elohim verdaderamente, a través de un nuevo pacto. ¿Yo? Tenemos que leer con entendimiento, con revelación, pero muchos no. Leen, no entienden y repiten como papagayo, y disculpen, repiten como papagayo lo que dice la doctrina ideológica corporativa. Bueno, ¿cómo se hacía esto para que se nos pueda conceder vida y eternidad? Sin duda aquí aparece la obediencia y arrepentimiento y obediencia. Ahí aparece lo primero. Ya, entonces le dice aquí en el capítulo 3 nuestro Melech a Nicodemo. Había un hombre, el capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos, era fariseo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Este vino, ¿no es cierto?, donde nuestro Melech Emanuel de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de nuestro Padre como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está nuestro Padre con él. Respondió nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Vio? Y aquí empieza a entregar detalles, ¿no es cierto?, cómo se tenía que hacer, basado en el arrepentimiento y la obediencia, ¿no es cierto?, para poder nacer. Entonces Nicodemo, dentro de su pensamiento del mundo por terrenal, de un pensamiento terrenal, de una enseñanza de obras muertas, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de nuestro Melech: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí está la voluntad de nuestro Padre. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, y tienes que nacer del agua y del Ruach para poder entrar y ser verdaderamente su hijo. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Y nuestro Padre está entregando antecedentes, el cómo, pero Él tenía que entregar la revelación, Él tenía que abrir el entendimiento, Él tenía que instruir para que tú puedas hacer su voluntad, no lo que a ti te parece, no el contexto ideológico que no te lleva, no eres, no vives, estás muerto, pero vives una doctrina, ¿no es cierto?, engañosa, falsa. Mire lo que dice en el verso 6. Lo que es nacido de la carne es, que es conforme a la voluntad de sangre, la voluntad de carne y voluntad de varón. Eso es la realidad del hombre, que es terrenal. Y lo que es nacido del Ruach es, ¿no es cierto?, que él tiene el que ha nacido mediante la voluntad de nuestro Padre se convierte en Ruach. El Ruach viene y somos habitación, casa, habitación de del reino de los cielos. Así como vino sobre su Hijo amado, así nosotros somos nacidos de nuevo, purificados, santificados, justificados y resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y el Ruach viene y empiezas a ser gobernado, enseñado, instruido, educado por nuestro Padre.
Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Él va a ir conforme a la voluntad de nuestro Padre, en lo que Él ha determinado, no lo que determinó una corporación, no lo que te determinó, ¿no es cierto?, estos contextos evangélicos pentecostales que son perversos, son inmundos. Y se conocen varios aquí en Santiago de Chile, varios que dicen, ¿no es cierto?, pero son engañosos, viven en una forma terrenal, son carnales, y si son carnales no pueden agradar a nuestro Padre, porque no pueden, porque viven una metodología. Y los que viven una metodología, tarde o temprano, corto, mediano, largo plazo, van a sucumbir, porque estas metodologías no tienen poder contra los apetitos de la carne con aquel que está de dentro. Porque el que está de dentro te va igual a llevar a la destrucción. Bueno, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Nacer de nuevo. Y la voluntad de nuestro Padre, nacer del agua y del Ruach. ¿Para qué? Porque si naces del agua y del Ruach, aquí lo está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, y lo habla, ¿no es cierto?, posteriormente el apóstol Pablo. Pero primeramente el apóstol Pedro, él empezó a hablar y a enseñar mediante el Ruach. En su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, dice así. En el capítulo 1, primeramente, en el capítulo 1, verso 3 en adelante: bendito es nuestro Padre Elohim, de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach Emmanuel, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Melech, de los muertos. Para una herencia, porque aquí viene la herencia incorruptible, la herencia inmarcesible, incontaminada, es la vida de la sangre del Mashiach, la vida y la eternidad, el Ruach. Para una herencia incorruptible, el enemigo no pudo, sino que nuestro Melech lo venció hasta ahí en la muerte, en derramamiento de su sangre, su sepultura, y ahí lo venció y bajó a las profundidades. Y el enemigo no pudo con él. ¿Por qué? Porque incorruptible, incontaminado la vida de la sangre del Mashiach. Y fue resucitado, y antes que sea resucitado, le quitó la autoridad y le arrebató las llaves del Seol y el abismo. Y fue mediante el poder glorioso de la resurrección por el Espíritu eterno, por el Ruach eterno, y nuestro Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esa resurrección somos nosotros resucitados, mediante la obediencia. ¿Cómo somos resucitados? Para poder resucitar tienes que obedecer a nuestro Melech, negarte a ti mismo, renunciar a todo, tomar la cruz y crucifícate, y para que seas sepultado y seas resucitado en la novedad de vida, una nueva creación. Nuestro Padre viene a establecer una nueva creación mediante la obra del sacrificio de su Hijo amado. Entonces, esta herencia gloriosa recibimos. Y en el capítulo 2, dice así, de Primera de Pedro: y esta es la voluntad de nuestro Padre, que por las buenas nuevas os ha sido anunciada,
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, renunciando, echándola a la basura todas estas cosas, al tacho, ¿no es cierto?, a la basura, que se han sepultado, todas estas inmundicias sepultadas, nuestra carne y la sangre, porque ahí habitaba el enemigo, en la vida que está en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque había otra leche, la leche, ¿no es cierto?, de las enseñanzas del enemigo conforme a la corriente de este mundo, para que por ella puedas crecer para vida eterna. Si es que habéis gustado, si es que habéis oído y arrepentido, si es que habéis participado de la benignidad. ¿Cuál es la benignidad? El llamado, el propósito de nuestro Padre por medio de su Hijo, Él la proclama. Salió de su boca. ¿Cómo es esto entonces? Salió de su boca. Bueno, aquí en Lucas capítulo 8, en el libro que estábamos, ¿no es cierto?, leyendo, en Lucas capítulo 8, dice así, del versículo 8, y habla sobre la parábola de la semilla, la palabra de lo que nuestro Padre viene a sembrar. ¿Ya? Dice así, capítulo 8, verso 4 del libro de Lucas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola, le enseñó. El sembrador salió a sembrar su semilla, la proclama de las buenas nuevas. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en una buena tierra y nació y llevó frutos de justicia, frutos conforme a la voluntad de nuestro Padre, al 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que se le ha concedido vista y oír, que oiga la voz del Ruaj. Ya. Entonces, en el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios, revelación del reino de nuestro Padre. A vosotros. Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, es la proclama, lo que salió de la boca de nuestro Melech. Entonces la semilla, ¿qué es lo que es? Y aquí tenemos que empezar a conocer, por lo que está hablando nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre, este proceso que nuestro Padre empieza, este proceso glorioso. Ya. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 6, del verso 46, escuchen lo que dice. Dice, ¿por qué me llamas maestro, maestro, y no haces lo que yo te digo? Muchas de estas congregaciones, ¿no es cierto?, no quieren oír a nuestro Melech, no quieren hacer la voluntad de nuestro Padre, sino que obedecen una doctrina metodológica, y por los frutos los vamos a ver, porque como bien dije al principio de esta grabación, los verdaderos, los que son nacidos mediante el poder del mensaje, se le concede esta potestad gloriosa, lo que dice en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron el mensaje y se arrepintieron y abrazaron la voluntad de nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, a través del mensaje, de la simiente. Y nace.
pero a través de la obediencia, a través de un proceso. Entonces nuestro Padre aquí está hablando por medio de su Hijo, dice, ¿por qué me llamas maestro y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, oye y obedece y las hace, vuelvo a decir, todo aquel que viene es llevado por nuestro Padre, donde nuestro Melech, para que, ¿no es cierto?, la obra del Redentor glorioso se cumpla en él, la obra de redención, de salvación, de liberación se cumpla en él. Él tiene que oír y hacer. Os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, una obra nueva, una vida nueva, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué roca? La roca de la sepultura. Ahí había que, ¿no es cierto?, oír y obedecer. Y ahí está hablando nuestro Melech. Ya después, viviendo esa realidad, ya el mundo no tiene autoridad, ni el enemigo tiene autoridad en tu vida, porque reposa la autoridad del reino de los cielos en tu vida mediante la obra gloriosa de nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre. Entonces, la enseñanza de nuestro Melech, diciéndole, ustedes tienen que orar así a sus discípulos, entren en el aposento y oren de esta forma. Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado es su nombre, Padre glorioso. Venga su reino y hágase su voluntad aquí en mi vida. Porque está orando, ¿no es cierto?, en privado para consigo. Padre glorioso, cúmplase su propósito y hágase su voluntad aquí en mi vida, así como en el cielo. Así como en el cielo, bendito es nuestro Padre. Porque si nosotros hemos resucitado y fuimos ingresados al reino de los cielos, y en el reino de los cielos se hace la voluntad de nuestro Padre absolutamente. No lo que tú piensas o lo que a ti te parece. A través de una doctrina extraña. Vuelvo a decir, como lo que dije al principio, los verdaderos hijos de nuestro Padre empiezan a ser enseñados, instruidos y educados conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a la Torá. Y le empieza a enseñar los tiempos establecidos por Él. Le empieza a enseñar a guardar el día de reposo. Le empieza a enseñar a celebrar, ¿no es cierto?, los principios de mes. Le empieza a instruir, ¿no es cierto?, sus mandamientos, sus fiestas solemnes. Todos sus mandamientos. Todos los mandamientos. Sí, nuestro Padre dice, porque Él hace misericordia a millares, a los que le aman. ¿A qué quiere decir? A los que le obedecen. A todos los que le obedecen y ponen por obra, nuestro Padre derrama la bendición, hace misericordia a millares, a los que le aman, a los que le obedecen y hacen la voluntad de nuestro Padre. No tendrás, le está diciendo, la proclama, le está diciendo, renuncia, niégate a este mundo, niégate a este, renuncia a ese ídolo, renuncia, ¿no es cierto?, el bienestar que te ofrece Él, pero un bienestar, ¿no es cierto?, viene encubierto porque es muerte o es oscuridad, es en engaño, es mentira. Pero muchos aman más a eso, como lo dice. Entonces, nuestro Padre establece su voluntad para con todos los hombres, primeramente para con su pueblo, y está registrado. Y después empieza el proceso, ¿no es cierto?, a los extranjeros, como lo habla ahí del centurión Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Nuestro Padre empieza a determinar, y Él empieza a llamar a los extranjeros, y los lleva hacia su Hijo. Ahí envió a Pedro para que Pedro le anunciase la obra gloriosa del reino de los cielos, su voluntad, a Cornelio. Y cuando recibió todo este mensaje, nuestro Padre, ¿no es cierto?, derramó ahí su ruach sobre ellos.
Lo que le pasó al apóstol Pedro camino a Damasco, tuvo 3 días ahí encerrado, y nuestro Padre llamó a Ananías, a un discípulo, y le dijo, ve Ananías. ¿Y de qué fue a anunciar? Anunciar la obra gloriosa de nuestro Melech. Ananías le enseñó a él. Él no podía decir ahí en el libro de Gálatas que nadie le enseñó. Sí, que posteriormente el Ruach sí le iba a enseñar. Pero aquel que le anunció nuestro Padre por medio de un siervo. Le anunció la obra gloriosa, redentora, de liberación, de salvación, de nuevo nacimiento, de libertad, porque nuestro Padre hizo una obra en esos 3 días, sacó la muerte, sacó la condenación, el juicio eterno, lo lavó, lo purificó y lo justificó, mediante el mensaje que le envía con Ananías, y después que ya te estaba todo esto, vino el Ruach sobre él. Entonces, ¿quién lo quiso hacer la voluntad de nuestro Padre? Es oír y obedecer a nuestro Padre por medio de su Hijo. No obedecer congregaciones. Como nosotros le hemos hablado a muchas personas, nuestro Padre le ha concedido este grande privilegio. Y, ¿no es cierto?, en relación a una experiencia de una persona. Diciendo, no, pero si ahí mi pastor dijo en la visión que recibió Pedro, con el lienzo, Pedro mate y come, le estaba diciendo que él podía comer cualquier cosa. No, porque Pedro le dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero nuestro Padre estaba refiriéndose a Cornelio, porque los extranjeros eran inmundos. Entonces, toman un texto y forman una ideología, forman una doctrina. No tienen que leer completo, porque ahí está completo lo que está hablando nuestro Padre con el apóstol. Y no entienden las personas por qué. Porque no quieren conocer, no quieren que nuestro Padre les enseñe por medio de la obra, no quieren renunciar, no quieren negarse a las actividades de este mundo. Y dicen, ¿no es cierto?, y participan en estas doctrinas ideológicas, corporativas, llámese como se llame. Se reúnen en rebelión y en desobediencia, ¿no es cierto?, un día contrario, si es el día de reposo a la voluntad de nuestro Padre. Si esos son los principios de los meses, primeramente la voluntad de nuestro Padre que tú, ¿no es cierto?, seas enseñado en los tiempos establecidos por nuestro Padre. Y nuestro Padre te va a enseñar conforme a lo que salió de su boca y no conforme a doctrinas. Nuestro Padre te va a enseñar. Él te va a educar como hijo, Él te está recibiendo como hijo mediante la vida de la sangre del Mashiach. Eres justificado y eres acepto delante de nuestro Padre mediante la vida de la sangre del Mashiach, que es incorruptible, es una vida gloriosa, y nuestro Padre te hace partícipe del Ruach, de su ángel, y eres sellado y eres enseñado y empiezas a ser instruido como niño recién nacido. En la voluntad de nuestro Padre, no en ideologías, no en doctrinas de hombre. Entonces, nuestro Padre viene a establecer el reino de los cielos en tu vida por medio de su Hijo. Nuestro Padre viene a establecer en su mucha misericordia, ¿no es cierto?, la obra gloriosa de su Hijo, redentora de salvación, para que seas liberado de la condenación y del juicio eterno. La liberación de este personaje que mora en ti. Como lo dice ahí en Colosenses, nuestro Padre viene a anular a través de la obra, por medio de la obediencia, el oír y el hacer, anular el acta de los decretos que nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, al principio. Ciertamente morirás. Y ahora el hombre es como uno de nosotros y nuestro Padre lo decretó. Ese decreto, nuestro Padre, a través de la obra de su Hijo, es quitado ese decreto por su mucha misericordia, para que en ti se establezca el reino de los cielos, para que en ti, ¿no es cierto?, venga a reposar el reino de los cielos, como al principio, como Adán, que reposó sobre él el reino de los cielos. Pero el enemigo vino a seducir a Eva, le mostró la parte bonita de él para engañarla, la engañó y la sedujo. Y por eso ambos murieron, porque son una sola carne.
Ahora el hombre es como uno de nosotros, como ese personaje, como habla ya. Por eso que hay que ir a indagar, hay que ir con diligencia para poder conocer, para poder entender y comprender. Como bien dijo nuestro Melech en Lucas capítulo 24, del verso 44 en adelante, sobre, ¿no es cierto?, escuchen lo que habla aquí. Después, ya estando resucitado, se presenta delante de ellos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los salmos y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces se te tiene que abrir el entendimiento para que puedas conocer la voluntad de nuestro Padre por las Escrituras a través de su Hijo. Entonces se te tiene que conceder entendimiento y comprensión para que puedas conocer la voluntad de nuestro Padre, puedas conocer a nuestro Padre. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre glorioso, único y verdadero, y a Yahshua HaMashiach. Ahí está centralizado, no en metodología ni en pensamientos de hombres engañosos. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes, nuestro Padre gloriosamente les conceda este glorioso beneficio, y Él los pueda llevar, ¿no es cierto?, hacia su Hijo, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que haya, ¿no es cierto?, una verdadera realidad, verdadera, no de metodología, no costumbres de hombre, para que tú empieces a vivir el reino de los cielos en tu vida. Nuestro Padre empiece, ¿no es cierto?, a cumplir esto glorioso, tanto en tu vida y en mi vida. Nosotros como grupo estamos viviendo esta realidad. Vivimos los tiempos establecidos por nuestro Padre. Vuelvo a reiterar, hoy el 11 empezamos a vivir el último mes de los tiempos establecidos por nuestro Padre. Y pasa un mes y empezamos a vivir el primer año establecido por nuestro Padre, para vivir en ese mes la fiesta de Pesaj, mandamiento glorioso, los panes sin levadura, los 7 días hasta el 21, y después hasta el día 50, Shavuot, la fiesta gloriosa que está dentro de mayo y junio. Es por eso que nosotros vivimos conforme al reino de los cielos y no conforme a metodologías, mandamientos de hombres engañosos, mentirosos, que son rebeldes, que obedecen, ¿no es cierto?, a la doctrina de Constantino a través de estos papas, que Gregorio I, Gregorio II y todos los que inventaron cosas, y todas estas doctrinas, ¿no es cierto?, son como un brazo, ¿no es cierto?, una rama de estos, y viven conforme a esa realidad. Nuestro Padre les conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo verdaderamente, y puedan nacer de nuevo para ser enseñados y educados por nuestro Padre mediante su Ruaj. Un gran abrazo. Nuestro Padre les bendiga y les conceda este beneficio a todos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.